3b, 9b al verso 13. Habacuc capítulo 3, verso 9b, la segunda parte del verso 9, hasta el verso 13. Si lo hemos encontrado, nos ponemos de pie para así dar lectura a la palabra de Dios. Habacuc capítulo 3, verso 9b al 13. Dice así la palabra de Dios. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Selah. Oremos. Amado Dios, hoy estudiaremos esta penúltima parte ya del libro de Habacuc. Te suplicamos, Señor, que nos hables. Reconozco en primer lugar que soy totalmente dependiente de ti, Señor. Y te ruego que tu Espíritu Santo me use, Señor, para anunciar tu maravillosa y poderosa palabra. Te ruego que también cada hermano y hermana con entendimiento pueda escuchar esta palabra y que cada uno de nosotros, Señor, para tu gloria, pueda recibir con provecho y necesidad esta palabra de Dios. Si hay alguno que no ha nacido de nuevo, te suplico, Señor, que por el poder del Espíritu Santo tú le renueves. Que el Espíritu Santo de Dios pueda hacer de aquel que no ha nacido de nuevo una nueva criatura. Te ruego y te suplico, Padre, todas estas cosas en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Favor de tomar asiento. Estamos estudiando este libro de Habacuc, verso a verso, en nuestro estudio, los 12 profetas menores. Hemos dicho ya que, ¿por qué dijimos verso 9b y la vez pasada verso 3b? Porque usted sabe que los versículos no son inspirados. Es la palabra que está aquí, es la inspirada. Entonces, los versos se colocaron de acuerdo a lo que el que los hizo quiso. Entonces, quedaron los selá, estos selá, estas pausas quedaron a veces metidas ahí entre medio. Y usted sabe que cuando va a una pausa ahí terminó la estrofa, entonces estamos procurando estudiar la estrofa completa. Estudiamos la estrofa, selá, que es la meditación, luego la estrofa y el próximo selá. Me llamaba la atención en la mañana, mientras estudiaba esta parte, y obviamente hay tantas aplicaciones ahora, y donde uno compara con otras versiones de la Biblia, y nos llama la atención que las versiones más nuevas de la Biblia hacen desaparecer ya la palabra selá. La palabra selá ya no existe en las nuevas versiones. Entonces, de manera triste, vemos cómo los arcaísmos, es decir, estas palabras antiguas, empiezan a desaparecer en las nuevas versiones y ya vemos como un texto completo, sin pausas, sin absolutamente nada. Entonces, por eso procuremos, si vamos a leer, quizás podemos utilizar versiones nuevas, pero estas versiones más confiables como las antiguas nos permitirán estudiar más profundamente la palabra de Dios. El selá que nos corresponde este día es el tercer selá, si lo podemos decir, o la tercera estrofa de este cántico de Habacuc. Un cántico donde él expresa con devoción y con gratitud la respuesta que Dios ha tenido a su queja. Y esta respuesta que Dios ha tenido a su queja, a él lo ha revitalizado. Ha sido como ese árbol seco que, a punto de morir, una abundante lluvia regó su sequedal. Y vemos cómo a través de estos párrafos
Él va mostrando lo que Dios ya le había dicho. Él disciplina a su pueblo, Él trae juicio sobre los impíos y Él se hace visible para con el pueblo que Él hizo su pacto. Entonces, poniendo esto en contexto, Habacuc se halla en un momento oscuro, en un momento donde la apostasía de Israel estaba haciendo agonizar al pueblo, de tal manera que prontamente vendrían los de Babilonia. Podemos decir que Habacuc está un poco antes de Jeremías, pero ya se estaba aprontando a lo que sucedería, como lo es ir al exilio y ser quitados de la tierra por haber quebrantado el pacto. Pero Dios ya le había dicho a Habacuc, el justo va a vivir por fe. El justo va a vivir por fe. Y aquellos que no viven por fe son personas orgullosas. Son personas que no irán más adelante. Hoy seguiremos con esta tercera estrofa y dice así, si pudiésemos ponerle un título a la tercera estrofa, diríamos, Dios es providente con su pueblo. Entonces, ¿de qué se va a tratar esta tercera estrofa? Es que Dios muestra su maravillosa providencia hacia su pueblo. Cuando hemos estudiado la confesión de fe, nos damos cuenta de dos palabras importantes, el decreto y la providencia. El decreto es algo que Dios ha establecido para su gloria desde antes de la fundación del mundo. Es el propósito de Dios para su gloria. Y la providencia es la ejecución visible de ese decreto. Por lo tanto, Habacuc muestra la providencia de Dios en el pasado de Israel, para que tome aliento el corazón de aquellos pertenecientes al pacto, a aquellos que se habían mantenido fieles de entre estas personas que habían errado en su pecaminosidad. Entendiendo esto, podemos proseguir del verso 9b. Y dice así, hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. Habacuc había pedido anteriormente un avivamiento. Y el avivamiento descrito para Habacuc es que Dios se hiciera presente, como lo fue en el pasado, se hiciera visible ahora en nuestros días. No es que él no creyera que Dios estuviera presente, sino que quería verlo visible, como esa vez que él sacó a su pueblo de la tierra de Egipto. Entonces quiere que los israelitas hagan memoria, como lo eran el párrafo anterior, que ellos hagan memoria de cómo Dios los sacó de Egipto. Y cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, ¿a dónde los llevó en primer lugar antes de la tierra prometida? Al desierto. Y el desierto era un lugar inhóspito, era un lugar adverso. Pero aún en un lugar tan inhóspito y en un lugar tan adverso, en un momento tan difícil para ellos, Dios con su poder podía hendir la tierra con ríos. Es decir, Dios podía de ese seco desierto y de esa roca tan seca, podía hacer brotar aguas que mantuvieran a su pueblo en esa tierra árida, lo mantuviesen con lo que ellos necesitaban. ¿Usted confía que Dios es providente? ¿Usted confía que Dios es quien nos da de todo lo que nosotros necesitamos? Y muchas veces creemos que la providencia es solo un trabajo, es solo un bienestar económico, es solo un bienestar físico y emocional. Pero no creemos que la providencia también sea la disciplina del Señor.
No creemos muchas veces que la providencia sea pasar por momentos difíciles en nuestra vida, donde podamos ver más claramente a Dios y podamos aferrarnos más y más con fe a Él. El libro de Deuteronomio, capítulo 8, muestra cómo Dios fue providente con su pueblo en un lugar tan inhóspito como lo fue ese desierto. Deuteronomio capítulo 8, en el versículo 11 dice así: Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Y qué dice? Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. ¿Cómo era ese desierto? Grande y espantoso. Es decir, que a simple vista no era algo donde un pueblo con gran cantidad de personas puede vivir. Y dice así, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y esto es lo que quiere que Habacuc, que el pueblo recuerde. Y él te sacó agua de la roca del pedernal. Es decir, este libro de Deuteronomio está acordándose de cuando Moisés, tocando, ¿cierto?, aquella roca, pudo brotar agua. Y esa agua no era que fuera una poquita agua, era un riachuelo. ¿Entienden, no? Y ese riachuelo, ¿qué es lo que permitía? Que mientras el pueblo fuera avanzando, ese pueblo fuera también teniendo agua en este camino que ellos estaban. Entonces a veces no consideramos que Dios fue providente de una manera asombrosa con el pueblo. El desierto es algo grande, algo asombroso y a la vez algo que pareciera que nada nos puede sustentar ahí. Dios, de un inhóspito desierto, sustentó a su pueblo en grandes adversidades. Con su bondad lo sustentó. ¿No es eso motivo de alabanza para el pueblo de Dios? Sabemos que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto puede ser aplicable también para nuestras vidas. No hay momento adverso de la vida del cristiano en la cual Dios no esté presente. Podemos estar en diferentes momentos adversos. Podemos estar en momentos donde no hallemos ningún tipo de descanso visible. Pero nuestra esperanza y nuestra confianza es que Dios estará presente con su pueblo. Es que Dios le dará de todo lo que necesita para que este pueblo sea sustentado. Y Habacuc en este cántico le dice al pueblo que Dios fue quien hendió la peña para que pudiese brotar agua, para que ellos así fueran sustentados. Prosigue el verso 10. Te vieron y tuvieron temor los montes. Sabemos que cuando ellos salen de Egipto, ellos pasan por el desierto y en ese desierto se iban a encontrar con grandes montes como lo era Sinaí. Muchas veces creemos que Sinaí es un cerro, como decir Quillaiquén, pero no creemos que es parecido, y digo parecido a una cordillera, donde hay muchos cerros y cerros, desiertos, cerros, desiertos, cerros, desiertos. Entonces, ya vemos que pasar con un pueblo donde hay numerosos niños, ancianos, jóvenes, personas enfermas, de todo había como lo hay en un pueblo, hacer pasar a un pueblo por un cerro, y que no es un cerro como el verde que usted ve aquí, donde no hay ningún tipo de sombra. Si tiene algún tiempo, busque cómo es el lugar donde está ubicado Sinaí y se va a dar cuenta que algo, pero totalmente inhóspito,
donde no podemos encontrar absolutamente nada. ¿Cómo una gran cantidad de personas puede pasar por ahí y vivir 40 años ahí? ¿Entiendes? ¿No? Solo un Dios providente puede hacer esto. Habacuc confía plenamente en su Dios y confía plenamente en lo que Dios le ha revelado. ¿Y cuál es la revelación que tenía Habacuc sino la palabra de Dios? Porque él está haciendo uso de la revelación que él tiene. ¿Y cuál es la revelación especial que él tiene? El Pentateuco, si lo podemos decir, los primeros 5 libros de la Biblia. En estos primeros 5 libros de la Biblia, Habacuc puede hacer mención de ellos y puede su corazón tener fe. Entendemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Palabras simples, el alimento para nuestra fe es la palabra de Dios, no son las circunstancias, porque sabemos que en medio de las circunstancias nuestra fe en Dios está segura en su palabra, porque sabemos que Él es fiel a lo que Él prometió y así también lo hará. Pero los montes, esos montes, en vez del pueblo temerle a los montes, o Dios mismo, ¿cierto? Decir, esos tremendos montes, ¿cómo voy a ayudar a esta gente? No. Habacuc lo muestra como que los montes, esos montes así rocosos, esos mismos montes tuvieron miedo del mismo Dios. Y esos montes que parecieran ser tan inhóspitos, me parecieran ser que no pueden albergar algún tipo de vida, vieron al pueblo de Dios y tuvieron temor. En el mismo contexto del Dios providente para su pueblo, les muestra Habacuc por este cántico que ni aun los montes rocosos de Sinaí podrían interponerse para el tránsito del pueblo de Dios. Es decir, cuando Dios está con nosotros no hay obstáculo. No hay obstáculo que se interponga por mucho tiempo para que el decreto de Dios se cumpla. Porque ¿cuál es el decreto de Dios? El pueblo de Dios debe estar en el lugar de Dios y debe estar en el reino de Dios. ¿Y qué es lo que se interponía entre de donde Dios los sacó a la tierra prometida? ¿Acaso no lo era el mismo desierto? Pero es maravilloso confiar en esto. No hay nada que se interponga a los planes y a los decretos de Dios. Entonces, cuando nos hallamos desesperados, cuando nos hallamos en amarguras, cuando nos hallamos en debilidades, nuestra fe debe descansar en el decreto de Dios. Nuestra fe debe descansar en la providencia de Dios. Porque ¿acaso no es eso lo que sostiene nuestras vidas? En vez de estar pensando que de otra manera sería mejor o sería mejor que Dios lo hiciera de esta manera, no debiésemos estar pensando, estoy confiado en lo que Dios quiere para mi vida. Estoy confiado en las circunstancias que Dios me ha permitido vivir. Pero estos montes tuvieron terror a causa del poder de Dios. El Salmo 97, verso 5 dice, los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Si hay algo que nos explica este Salmo, no hay nada que se oponga al decreto y a la providencia de Dios. No hay nada que se oponga al plan que Dios tiene para con su pueblo. No hay nada que se interponga al plan que Dios tiene por su pueblo. Entonces, ¿dónde descansa su seguridad? ¿Dónde descansa su seguridad? En el Dios del pacto. En el Dios del pacto. Este desierto y montes eran lugares en su mayoría secos, incapaces de albergar vida humana y menos a un pueblo numeroso, pero providencialmente Dios lo hizo abundar de ríos para que el pueblo de Dios pudiese ser sustentado. El Salmo 78, verso 16 dice, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero a nosotros ya parece espectacular ver unas pardes cascadas en el Quillaiquén donde hay tanto verde. Pero cuánto más espectacular sería para nosotros
Y si ha tenido la oportunidad de ir al sur de Chile o al norte, perdón, de Chile, y ha visto esas montañas tan secas que uno ve de dónde va a salir agua de ahí. Pero el Señor, el Dios soberano, va en contra de todo lo que nosotros mismos podamos de alguna manera pensar. Porque nosotros solamente vemos las cosas que son naturales, pero Dios se muestra en lo que es sobrenatural. Porque Él está por encima, Él gobierna absolutamente todo. Entonces, debemos descansar en la preciosa y bendita providencia. ¿No es acaso cosa tan grande que un Dios tan inmenso y tan poderoso, que un Dios tan santo pueda ser providente con un pueblo tan pecador e insignificante como nosotros? Sigue el verso 10, Habacuc 3:10. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. No solamente Habacuc focaliza al pueblo de Israel para que haga memoria de que no hay nada que se interponga ante el decreto de Dios. Le ha mostrado que el desierto es un lugar inhóspito. Pero antes de salir del desierto, ¿de dónde tenían que salir ellos? De Egipto. ¿Y qué es lo que se interponía en primer lugar cuando ellos salieron? Si no fue el Mar Rojo. Dios no lo hizo ir por el camino fácil. Los llevó por ese camino para que ellos se dieran cuenta que no es por sus propias fuerzas que ellos están ahí. No es por sus propias fuerzas que ellos conseguirían la tierra. No es por su propia capacidad de perseverar lo que le haría a ellos conseguir la promesa de Dios. Porque este era una promesa de gracia. Dios había prometido su gracia, el darle esta tierra. Entonces lo que se interpuso fue ese Mar Rojo. Y Habacuc intenta describirnos de manera poética. Dice que pasó la inundación de aguas. Y creo que fue descubierto el mismo abismo. Es decir, había un gran mar ahí. Pero Dios, con su poder, fue capaz de hacer pasar esa inundación. Y pudo emerger el abismo y dar su misma voz. Pudo alzar sus manos para que pudiera pasar el pueblo en seco. Piense en una muralla y ahí es donde vemos. Por eso le digo, nosotros pensamos en cosas naturales, pero Dios, para cumplir sus propósitos soberanos y decretos, es capaz incluso de ir en contra de las leyes de la naturaleza. Un río, ¿cierto? Lo vemos, pasa, un mar, puede pasar un río abundante, pasa. Pero Dios es capaz de hacer que se detenga el agua aquí. ¿Cómo eso lo podríamos hacer nosotros? En un instante. Pero no hay nada que se interponga a los propósitos soberanos de Dios. Entonces se fija a Habacuc como alguien confiado. Como Habacuc significa el Dios que abraza. Es decir, yo estoy ahí confiado. ¿Qué es lo que da un abrazo, cierto, en esos momentos angustiosos? Sino una confianza que alguien está ahí con nosotros. En este sentido, Habacuc, cuando el Señor le mostró que el justo vive por fe, esto cambió su cosmovisión, su entendimiento de las cosas y del diario vivir. Yo debo confiar en el Dios del pacto, porque no hay nada que se interponga a los planes de Dios. No hay nada que se interponga a la providencia divina. Verso 11. Otro movimiento de Dios sobrenatural que hizo para que nada se interpusiese a los propósitos soberanos de Dios. Dice, el sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron
y al resplandor de tu fulgente lanza. ¿De qué está haciendo mención aquí Habacuc? ¿Alguien lo sabe? Josué. Aquí está hablando de Josué. Se fija que toda esta manera, esta forma poética, no es que él esté inventando algo, sino que todo eso está en la palabra. Porque él confía en las promesas que Dios ha hecho al pacto, no en las cosas que no están en el pacto. Se fija por qué nosotros debemos leer continuamente la palabra de Dios. Porque debemos saber que Dios ha prometido lo que está aquí escrito, no nuestras ocurrencias. Entonces aquí, como bien pudo decir nuestro hermano José, está hablando de Josué capítulo 10, verso 12 al 13. Pero aquí debemos hacer un paréntesis. Algunos han pretendido con este texto afirmar el terraplanismo, ¿cierto? Porque ellos dicen que no es la tierra la que se mueve, sino el sol y la luna. Entonces ellos dicen, ¿por qué el Señor detuvo al sol y detuvo esto? Para darle la victoria, porque pongámoslo en contexto, para los que no lo recuerdan muy bien. Israel estaba en una batalla para conseguir la tierra, pero ya se estaba el sol ya por ir. Entonces si se termina el sol, al final ellos van a perder la batalla. Pero Dios, como no hay nada que se interponga, ¿cuál fue el decreto de Dios? Que ellos deben tener su tierra. A toda costa, y si ya el día no alcanza, ¿qué hace Dios? Es capaz de hacer que el día siga. Entonces por eso Él dice, detente sol en Gabaón, ¿cierto? Y la noche no podía venir. Pero ¿acaso esto está hablando de terraplanismo, que el Señor detuvo literalmente el sol? Debemos entender nosotros que esto es un lenguaje poético. Y a la vez, en la historia, es una descripción textual de lo que Él está viendo. ¿Me entiende? Él no pretende, de alguna manera, hacer un estudio científico para decir esto. Entonces, eso es lo que pasa a veces con las personas que pretenden hablar de que la Biblia es un libro ya más científico que... No, es la palabra de Dios. Y recuerde que utilizó la inspiración orgánica. ¿Y qué es lo que es la inspiración orgánica? Sino hombres con su propio entendimiento, por su propia vida, su propio contexto, Dios lo utiliza para que su palabra sea escrita. Entonces esto es una descripción visual de lo que él está viendo. Se detuvo el sol, eso. Es decir, el día no fue más allá, eso es lo que quiere decir. Aquí el paréntesis. Entonces, el profeta sigue haciendo un contraste entre la adversidad imposible y la providencia de Dios. Entonces, por un lado tenemos la adversidad imposible, pero esa adversidad imposible no es capaz ni siquiera de opacar o de alguna manera demorar los planes de Dios. Porque a su debido tiempo, su decreto se va a cumplir. Un ejemplo a esto, el nacimiento del Señor Jesucristo. Se levantó un decreto para matar a todos los niños. ¿Y acaso eso pudo acaso detener el plan de Dios? Vemos cómo la Escritura lo confirma y dice que el tiempo señalado, el Señor Jesucristo nació. O más bien, como dice textualmente, cuando vino el cumplimiento del tiempo, el Hijo de Dios nació. Entonces, ¿algo se puede interponer a los planes de Dios? ¿Alguien puede de alguna manera demorar los planes de Dios? ¿Alguien de alguna manera puede interferir en el decreto de Dios? Nada, absolutamente nada, porque Dios es soberano. Dios es soberano. Entonces Dios le dio la gran victoria a su pueblo, con tal magnitud de poder que no dejó que se oscurezca y alargó el día para que el pueblo de Dios saliera victorioso. Y esto nos hace reflexionar una cosa: si ni las leyes de la misma naturaleza establecida por Dios se pueden interponer a sus decretos y providencias, ¿hay algo que se pueda interponer a los decretos santos de Dios? Nada. Porque Él dijo y Él lo hará. Él dijo y Él lo ejecutará. Él no es hombre para que mienta.
Él no es limitado como nosotros, porque Él es el Todopoderoso. Entonces, en nuestros momentos de aflicción, nuestra pregunta debe ser respondida inmediatamente. ¿Acaso sucederá algo que Dios no haya decretado? ¿Sucederá acaso algo que Dios providencialmente no haya derramado en nuestras vidas? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta retórica? No hay nada. No hay nada que pueda interferir en los planes de Dios. Nada puede oponerse a ella, ni nadie puede contra de su poderosa saeta. Por eso él dice en el verso 10, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos, el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de sus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Entonces Dios le prometió una tierra a su pueblo, y esa tierra sí o sí va a venir. Porque ellos pudieron entender una cosa: Dios peleará por vosotros. No es ustedes, Dios es quien peleará por su pueblo. Y eso es lo que hace que la salvación y todas las promesas de Dios sean tan seguras. Porque nosotros creemos en un monergismo. Es decir, es Dios quien salva. Es Dios quien decreta. Es Dios quien hace un pacto con su pueblo. Y un pacto que Él lo hace, ¿cierto?, unilateralmente. No lo toma en consideración usted ni mañana, porque Él es el dueño de todo. Entonces, ¿quién puede oponerse al decreto de Dios? Nadie. Verso 12, colocando cosas imposibles, el profeta, recuerde que él quiere un avivamiento, él quiere que esas cosas del pasado puedan estar ahora en el presente, que Dios se haga visible como lo hizo en la antigüedad. Dice ahora el verso 12, con ira hollaste la tierra, con furor trillaste naciones. Lo hemos estudiado con nuestros hermanos, esto es un uso de paralelismo. Y este sería un paralelismo sinónimo, porque está hollando, ¿cierto?, pisoteando, y a la vez está trillando, ¿cierto?, es decir, sacando todo lo que nos sirve. Y en este paralelismo, él está haciendo mención a Habacuc a la victoria que Dios ha hecho para darle al pueblo de Dios la tierra prometida. ¿Algo se pudo interponer? No, absolutamente nada. Nada se pudo interponer ante el propósito soberano de Dios. Entonces, la ira de Dios pisoteó la tierra. La ira de Dios le obtuvo, hizo obtener la misión de Dios. Recordamos cuando los 12 espías fueron a la tierra prometida. Pero solamente Josué y Caleb pudieron decir así: si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Dice, y nos la entregará. ¿Cuál es la seguridad de Josué y Caleb? Que Él nos va a llevar a la tierra. Y Él nos va a entregar esa tierra que fluye leche y miel. ¿En quién descansa su confianza? En Dios. Entonces la mirada de Habacuc no sale de la centralidad del corazón de Habacuc, que es el justo por la fe vivirá. No sale de lo que él entendió. Dios ha sido así en el pasado y también puede serlo ahora en el presente. Y aún lo puede ser así en nuestros días, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él ha dicho que Él es Jehová y Él no cambia. Es decir, hablamos de un Dios inmutable, de un Dios que no cambia. Oh, tú que dudas que Jesucristo, el Hijo de Dios, está reinando ahora, te digo, Dios nos llevará y entregará en la consumación de su reino la tierra prometida.
Hay muchos que creen que el gobierno de Jesucristo es un gobierno futuro, pero nosotros creemos que Jesucristo está reinando ahora. Espiritualmente Él está reinando ahora. Porque ¿qué le dijo a sus discípulos? El reino de los cielos está entre vosotros. ¿Se acuerdan de lo que predicaba Juan el Bautista antes de la aparición del Señor Jesucristo? El reino de los cielos se ha acercado. Preparémonos. Entonces, sabemos y creemos ahora. Nosotros somos embajadores, estamos advirtiendo a las personas antes de que sucedan las cosas. Antes de que el rey venga a consumar su reino. Porque el que no está en su reino está contra él. Es así de simple. No es si cree o no cree. El que no está en su reino está fuera de su reino. Y el que está fuera de su reino tendrá que ser destruido. ¿Quién puede resistir a su voluntad? Él hollará a todos sus enemigos. Así lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 19, verso 15 al 17. Y dice que de su boca salía una espada aguda para ir con ella a las naciones. De su boca salía esa espada que traía la victoria. Entonces, ¿hay algo que se pueda oponer a la consumación del reino de Dios? No hay nada que se oponga. Luego, el verso 13, antes de ir a la meditación, dice: saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Este pareciera ser un cumplimiento primario de lo que Dios había hecho en la primera promesa de gracia. ¿Sabe cuál es la primera promesa de gracia? O conocido como el protoevangelio. ¿Dónde está? Génesis 3.15, ¿se acuerdan? Génesis 3.15. ¿Y qué es lo que dice Génesis 3.15? La palabra de Dios en Génesis 3.15, en esta primera promesa del Evangelio, dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿A dónde sería herida el enemigo? En la cabeza. Y mire lo que dice aquí: saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste, ¿qué cosa? La cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Este verso 13 es hermoso, porque usa un paralelismo para mostrar la adopción que Dios ha hecho a su pueblo, y para mostrar también en este texto bíblico cómo existe una unidad con Cristo, una unión con Cristo. ¿Por qué? Miren lo que dice este paralelismo. ¿A quién salió a recorrer? A socorrer, perdón. Al pueblo. ¿Pero a quién socorrió al final? A su ungido. ¿Quién es el ungido? Cristo, ¿cierto? Si sale a socorrer a su pueblo, ¿a quién va a socorrer? Al ungido. Es decir, obviamente Habacuc, él conoce el pacto. Él sabe que el enemigo va a ser destruido. Él sabe también que hay una unión entre el pueblo y el ungido de Dios. Y a su vez, él sabe que esa descendencia del ungido que en los tiempos de Habacuc todavía no ha venido, debe permanecer. Entonces, ellos no deben temer si Babilonia viene a destruir todo, y ellos no deben temer de que la promesa de Dios no se va a cumplir. Porque sin lugar a dudas, el que vinieran los babilónicos era algo tremendo. Entonces pudiese existir algún tipo de temor de que Dios no iba a cumplir con las promesas del antiguo.
Pero Habacuc les quiere dejar claro algo, que Dios salió a socorrer a su pueblo. Porque ¿quién está en esa descendencia? Cristo. Recuerde que a qué tribu le está hablando Habacuc. Si ya el reino del norte había sido destruido, entonces aquí le está hablando a Judá. ¿Y quién debe salir de Judá? ¿Quién debe salir de Judá? Es Cristo. Entonces, ¿se acuerda por qué Dios en el pacto noético no destruyó toda la tierra? Por amor al ungido. Entonces vemos cómo la teología pactual está aún presente en Habacuc. Aún en Habacuc está presente la teología del pacto. Porque ellos saben que la primera promesa de gracia no es el pacto de gracia, ¿cierto? Es la promesa. ¿Y cuándo viene el pacto de gracia? Cuando nace Jesús, cuando viene el ungido, cuando Él en la cruz del Calvario dice consumado es, y con su sangre sella este pacto y le da paso a lo que conocemos como el nuevo pacto. Pero Él sabe que hay una progresión de los pactos que apuntan siempre a un mejor pacto. Él sabe que progresivamente, desde Génesis 3:15 hasta la venida del Señor Jesucristo, progresivamente se estaba revelando que vendría el ungido de Dios. Pero es hermoso cómo puede existir esa unidad en su pueblo. Y cómo Él iba a traspasar la cabeza del ungido. ¿Se fijan? Está hablando de una simiente. Aquí están implícitamente en el texto las tres cosas más importantes que encontramos en Génesis 3:15. Una simiente, un ungido que ha de nacer y la cabeza de la serpiente destrozada. No es cierto forzar el texto que diga eso, naturalmente ya lo está diciendo. Recuerde que ellos confían en el pacto. Ellos saben que el pacto de obras no hay nadie que lo pueda cumplir. Pero en la promesa de gracia está su esperanza. De que si Dios sale a socorrer a su pueblo, está socorriendo a su ungido. Entonces, ¿cómo debiésemos tomar nosotros estas promesas? Si Dios nos salva, ¿sabemos que la salvación es segura? Porque Él nos salva por medio de ¿quién? Por medio de su Hijo. Porque el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Entonces el Padre nos mira a través de ¿quién? A través de su Hijo. Por eso la unión con Cristo es tan importante. Y esa unión, cierto, se logra por medio de la fe. En su promesa, en su sacrificio, en su pacto. Entonces vemos en este paralelismo que el profeta muestra la fidelidad de Dios a la primera promesa de gracia y a la confirmación de los pactos que progresivamente revelan a aquel que traería un nuevo y un mejor pacto, al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, al Salvador, al ungido de Dios. Dios socorre a su pueblo, a quien ha decretado salvar desde antes de la fundación del mundo. Por eso Él te dice, va a socorrer a su pueblo, porque su pueblo está unido a Cristo. Y la promesa sí o sí tiene que cumplirse. Ya no es, el Señor tiene todo para destruir, pero Él ya había hecho la primera promesa de gracia. Y por aquella promesa de gracia, por amor a su Hijo, que había de venir según la carne, Él no va a destruir a toda la humanidad. Y si Él preservó a las personas después del diluvio, preservó el pacto, preservó la promesa. Y así también, por amor a aquel Hijo de Dios, lo siguió. Lo socorre por amor a su ungido. ¿Y su ungido qué haría? Sellaría y consumaría lo que es el pacto de gracia. El pacto de gracia, o conocido como el nuevo pacto. Dios se levantó para salvar a su pueblo. Y la esperanza de Habacuc es que lo seguirá haciendo. Y este es el avivamiento que él espera. El avivamiento que Habacuc espera es que Dios seguirá siendo visible para su pueblo. Y Dios es fiel a su decreto.
porque Él es fiel a su pacto. Y su pacto está dentro de lo que es su secreto. Así como Dios hirió la cabeza de sus enemigos, es decir, la cabeza de los enemigos del pueblo de Dios, Él consumará la primera promesa de gracia que ha sido traída por Cristo en el nuevo pacto. Él lo hace en el fin del siglo. Y así lo consumará antes del siglo venidero. Recuerde que estamos en lo último, en el final del siglo. Y estamos abordando ¿cuál? El siglo venidero, donde ya todas estas cosas malas terminan. Y es en ese tránsito cuando Dios, en Apocalipsis 20:10, va a aplastar definitivamente a Satanás. Porque cuando el Señor Jesucristo vino y el apóstol Pablo escribió posteriormente, dice que Satanás ya ha sido juzgado. Pero también dice que aplastará en breve a Satanás. No dice que él está ahora aplastado a su cabeza. Todavía falta que se consume totalmente este pacto de gracia. Estamos en el pacto de gracia. Pero todavía falta que sea consumado totalmente las promesas que están en él. Incluso gracias le damos a Dios que podemos, por medio de su Hijo, hacer visible las cosas, incluso los poderes del siglo venidero. Están presentes en su iglesia. Veamos lo que dice Apocalipsis 20:10. Apocalipsis 20:10. Es esto lo que marca el final de este siglo, el final del último tiempo, que dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Entonces, volviendo a Habacuc y su entendimiento, dice: saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu espíritu. Entonces es también lo mismo que le dice a Jeremías, pero con otras palabras. El pueblo de Israel no iba a morir en Babilonia. Iban a ser 70 años. Y Dios iba a socorrer a su pueblo. Para socorrer a su pueblo. Y él iba a traspasar la cabeza del impío. ¿Se acuerda que en Jeremías, después, por ahí por los últimos capítulos, ya empieza a hablar acerca de la caída de Babilonia? La caída de Babilonia. Y el impío, ¿cierto? El impío inmediato que ellos tienen. Y recuerde que hay un cumplimiento inmediato que ellos tienen, pero también hay un cumplimiento final. El cumplimiento final, Satanás va a ser derrotado para siempre. Y va a ser ya condenado y pisoteado para siempre. Va a ser destruido para siempre. Pero en nuestro futuro inmediato, en nuestro tiempo inmediato, y en el tiempo inmediato de Habacuc, él iba a salir victorioso, el Hijo de Dios. Aún amado en el Señor, preservando a su pueblo en Babilonia y después de estos 70 años. La caída de estas cabezas de la casa del impío, recuerden que las cabezas de la casa son los líderes, los principales, son esos líderes tan poderosos que estaban ahí en Babilonia, pero Dios es mucho más poderoso. Eso no es nada delante de él. Dice que él va a descubrir el cimiento hasta la roca. Toda construcción está sobre un cimiento, pero si ese cimiento no está en la roca, eso se va a caer, ¿cierto? Pero por muy firme que sea Babilonia, o por muy firme que sea el enemigo, Dios va a descubrir su cimiento hasta donde está afianzado y lo va a despedaçar por completo. Porque ¿quién puede oponerse al decreto de Dios? ¿Quién puede oponerse a su bendita y santa providencia? Conclusión. En la inhóspita adversidad, Dios proveerá de todo lo necesario para su pueblo. Es decir, por muy inhóspita que sea la adversidad, Dios providencialmente
nos va a dar de todo lo que necesitamos. Segundo, nada, ni siquiera las leyes de la naturaleza, ni por muy poderosos que sean nuestros enemigos, se pueden interponer al decreto de Dios, manifestado y hecho visible en su providencia. Tercero, Dios nos dará en la consumación de su reino la tierra por heredad. Usted puede ver ahora que cuántas personas creen tener el control de la tierra, pero el dueño de todo es el Señor Jesucristo. Porque Él es dueño tanto del cielo como de la tierra. ¿Se acuerdan de lo que le digo? Toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Pero en la consumación de su reino, Él nos va a dar esta tierra, no la Jerusalén solamente, así si lo vamos a hacer física, sino la tierra por heredad. Y por último, Dios consumará la primera promesa de gracia, sellada y consumada por Cristo en el pacto nuevo, que tendrá su cumplimiento final cuando la serpiente antigua, que es el diablo, y todos los enemigos del pueblo de Dios sean atormentados por los siglos de los siglos. Estamos en el nuevo pacto, pero no todas las promesas del nuevo pacto aún son visibles. Pero van a ser visibles al tiempo señalado por Dios. Porque nada ni nadie se puede interponer a su decreto, hecho visible su bendita providencia. Oremos y démosle gracias a Dios. Amado Dios, agradecemos que en tu misericordia nos hayas permitido reflexionar en tu maravillosa palabra. Sabemos que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza. Habacuc había recibido una respuesta a su queja justa. Una respuesta que era dulce, pero a la vez era amarga en su vientre. Pero a su vez, las palabras de consuelo más grandes que un cristiano debe tener, le fueron dadas para que aún en nuestros días sigan resonando y afirmando en nuestros corazones. El justo vive por fe. El justo vive por fe en las promesas que Dios ha hecho en su pacto. Estamos, Señor, en el pacto de gracia. Estamos en el nuevo pacto. Y creemos y confiamos que tú, Señor, cumplirás por completo todas las promesas que nos has hecho en este nuevo pacto. Confiamos que no hay nada que se interpondrá, Señor, nada que pueda hacerle frente, ni nada que pueda arruinar sus planes, porque usted es soberano por encima de todas las cosas. Gracias te damos, Dios, por darnos una esperanza tan grande, que aún en nuestros problemas, adversidades, y aún en la disciplina del Señor, podemos ver tu misericordia, Señor. Podemos ver tu providencia que nos sustenta y nos sostiene para tu gloria. Te ruego y te suplico, oh Dios Santo, que puedas sellar estas palabras en nuestro corazón, que puedas darnos sabiduría y entendimiento para meditarlas, que nuestro corazón sea fortalecido por la gracia de Dios. Amén. Vamos a entonar el último salmo al Señor para así estar ya terminando esta reunión. Salmo 28. Salmo 28. Salmo 28. Vamos a entonar este salmo que está referido a la palabra. Salmo 28. Clamé a ti, oh Dios fuerte. Entonemos este hermoso Salmo 28. Clamaré a ti, oh Dios fuerte, mi roca no me desampares, para que no seas y marchares, como
brillará. Bendito el Señor de los cielos, que oyó la voz de mis ruegos, mi fortaleza Él me escuda. Confío mi alma y tú me ayudas, se alegró mi corazón, lo alabaré con mi canción. Jehová su fuerza ha sido, fuerza de salud de su ungido. Salva tu pueblo, Dios potente. Bendice la heredad clemente y pastorealos, Señor. Ensálzalos tu gran Dios. Amén. Vamos a orar al Señor para rogar la bendición sobre su pueblo. Amado Padre, rogamos que bendigas a tu pueblo. Que el Señor te bendiga y te guarde, oh pueblo, Dios, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, y seremos salvos. Que Dios bendiga y guarde a su pueblo, y tenga misericordia de nosotros, Señor. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Posiciona tu rostro sobre tu pueblo. Y estamos seguros y confiados, Señor, que seremos salvos. Que la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre el santo pueblo de Dios. Amén y amén. Que el Señor nuestro Salvador les bendiga y que tengan un muy buen término del día del Señor. Disfruten al Señor.